Vamos a comentar algunos problemas de disoluciones. Empezamos por los más sencillitos y nos servirán para dar un repaso a las diferentes formas de expresar la concentración de las disoluciones. Empezamos por este primer ejemplo, donde nos encontramos una disolución al 6% en una sal como es el nitrato de hierro 2. Nos dicen que tenemos una disolución al 6% en masa. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos 6 gramos de soluto por cada 100 gramos de disolución. Por lo tanto, la proporción tiene que ser de 6 gramos de soluto y 94 gramos de disolvente, porque al sumar esas dos cantidades nos da 100 gramos de disolución. En el segundo ejemplo nos dicen que calculemos el tanto por ciento en masa de una disolución también de nitrato de hierro 2 que se obtiene cuando se mezcla 1,6 gramos de esta sal con 52 gramos de agua. Recuerda que en el denominador tienes que sumar la masa de agua, 52 gramos, y 1,6 gramos de soluto, resultando la masa de la disolución. Multiplicamos por 100 para poder expresarlo en tantos por ciento. Es decir, preparamos una disolución al 2,98% en masa. Seguimos con las disoluciones donde la concentración nos la dan en tantos por ciento en masa. Fíjate que ahora nos van a dar un volumen de disolución, imagínate 100 mililitros. Sabemos la densidad de la disolución y nos piden que determinemos qué masa de nitrato de hierro 2 está disuelta en ese volumen de 100 mililitros. Con esto resumimos el problema. Fíjate, tanto por ciento en masa, volumen de disolución y densidad de disolución. Con esta información podríamos calcular la masa de soluto que está disuelto en este volumen. ¿Cómo hacemos esto? Fíjate, aquí aparece en primer lugar el tanto por ciento en masa, 6 gramos de soluto por 100 gramos de disolución. Y tenemos que multiplicarlo por la masa de la disolución que está contenido en estos 100 mililitros. Claro, tenemos que multiplicar por unidad de masa, pero disponemos de unidad de volumen. Y eso me permite la conversión, la densidad. Si conozco la densidad, puedo convertir volumen en unidad de masa. Pues eso es lo que hacemos. La masa se obtiene multiplicando la densidad por el volumen. Esto es la densidad de la disolución y este es el volumen. Por lo tanto, porcentaje en masa multiplicado por densidad y multiplicado por volumen resulta la masa de soluto que está disuelto en este volumen de disolución. Vamos con otro problema. En este caso vamos a cambiar de soluto, pasamos a una disolución de carbonato de sodio. Mezclamos 10 gramos de carbonato de sodio y 100 gramos de agua. Se obtiene 110 gramos de disolución. Recuerda que siempre masa de soluto más masa de disolvente es igual a masa de disolución. Construimos mi razón de estas cantidades, 10 gramos de soluto, 110 gramos de disolución. Ojo, no vayamos a poner ahí 100 gramos de agua, 110 gramos de disolución. Multiplicamos por 100 y preparamos una disolución al 9,09% en masa. El problema 2 es un problema similar al que acabamos de comentar. Sabemos el tanto por ciento en masa, sabemos la densidad de la disolución y nos piden que determinemos en ese volumen de 200 mililitros de disolución qué masa de soluto hay y qué masa de disolvente. En el primer caso ya hemos visto que para determinar la masa del soluto debemos de multiplicar el volumen de la disolución por la densidad de la disolución y por el tanto por ciento en masa. Resulta directamente masa de soluto. Observa que al multiplicar volumen de disolución, mililitros de disolución y mililitros de disolución se me va, y gramos de disolución y gramos de disolución se me va también. Por lo tanto, la unidad que me queda de todo este producto es gramo de soluto. En este caso, 96 gramos. Para determinar la masa de disolvente, debemos de calcular este volumen de disolución, qué masa tiene. Simplemente multiplicamos volumen por densidad y me sale la masa de disolución. Para determinar la masa de disolvente solo tengo que restar a estos 240 gramos de disolución la masa del soluto, estos 96. Total, 144 gramos de disolvente. Dijimos en el vídeo anterior que el porcentaje en volumen se utiliza para las disoluciones en las que el soluto es un líquido. Supongamos que nos piden que determinemos cuánto alcohol
y qué volumen de agua necesitamos para preparar 600 mililitros de esta mezcla al 10% en volumen. Una disolución al 10% en volumen significa que tiene que tener 10 mililitros de etanol, de alcohol etílico, en 100 mililitros de disolución. Si yo multiplico esta cantidad por este volumen de disolución, mililitros de disolución y mililitros de disolución, se me va. Y me queda el volumen de etanol que necesito para preparar esos 600 mililitros. Si a 600 le resto 60 mililitros de alcohol, me queda el volumen de agua que necesito, 540. Por lo tanto, mezclando 600 mililitros de etanol y 540 mililitros de agua y suponiendo que los volúmenes son aditivos, es decir, que se pueden sumar, prepararé una disolución al 10% en volumen. En este caso vamos a preparar una disolución mezclando 15 gramos de hidróxido de calcio en un volumen final de 0,5 litros. Aquí tenemos las cantidades que vamos a manejar. En este diagrama puedes observar el procedimiento de preparación de una disolución. En un primer paso hay que disolver el soluto, en este caso el hidróxido de calcio, en un vaso de precipitados. Añadimos todo el soluto que hemos pesado convenientemente y vamos añadiendo cantidades de agua hasta que se disuelva totalmente. En un segundo paso tenemos que traspasar ese líquido a un matraz aforado. La capacidad de este matraz tiene que coincidir con el volumen de la disolución que voy a preparar. Una vez que el traspase se ha completado, lavamos convenientemente todo el material que hemos utilizado, el embudo, la varilla para agitar la disolución y el vaso de precipitados. Continuamos añadiendo desde el frasco lavador disolvente y por último tenemos que hacer el ajuste del menisco del disolvente, del líquido, en el cuello del matraz. Si hemos disuelto 15 gramos de hidróxido de calcio en un volumen final de 0,5 litros, hemos preparado una disolución de concentración 30 gramos litro. Recuerda que no sabemos, en este caso, en esta forma de preparar las disoluciones, no sabemos con exactitud el volumen de disolvente que se utiliza. Tampoco es necesario saberlo. Lo importante es conocer cuál es el volumen de la disolución final que hemos preparado. Y en ese volumen tenemos la masa de soluto que hemos pesado. Vamos a repasar un problema en el que calcularemos la concentración en gramo litro y en concentración molar de la disolución. Vamos a disolver 40 gramos de bromuro de potasio en agua hasta completar un volumen de disolución de 500 mililitros. Necesitamos el dato de la masa molar del soluto, del bromuro de potasio. El cálculo de la concentración en gramos litro es muy fácil. Simplemente divido 40 gramos de bromuro de potasio en 0,5 litros de disolución. Total, una disolución de 80 gramos litro. Para el cálculo de la molaridad de la disolución necesito primero, como paso previo, determinar la cantidad de sustancia química que hay en 40 gramos de bromuro de potasio. Recuerda que el cálculo es muy fácil, simplemente tengo que multiplicar por el factor de la masa molar. La molaridad, 0,34 moles de bromuro de potasio en un volumen final de 0,5 litros de disolución. Es decir, hemos preparado una disolución 0,67 molar.